Buenas tardes, compañeros. El día de hoy mi compañero Emiliano Rosales y yo les vamos a hablar del tema de epicondilitis lateral o codo de tenista. Bueno, como ya sabemos, eh, la, una de las partes fundamentales de esta lesión va a venir eh, de nuestra articulación del codo, la cual va a constar principalmente de tres huesos, que va a ser de nuestro húmero, de nuestro radio y de nuestro cúbito. Vamos a tener uniones nuestra articulación va a estar tanto de radio hacia húmero, de cúbito hacia húmero y entre radio y el cúbito. Esas van a ser las articulaciones que van a componer nuestro codo, que va a ser que principalmente tengamos movimiento de flexo-extensión de codo, que va a acercar el antebrazo hacia nuestro brazo y también nos va a permitir hacer movimientos de pronación y supinación. Para este tema en específico, tenemos que saber que nuestro húmero, la porción distal, vamos a tener los epicóndilos, que van a ser el epicóndilo medial y el epicóndilo lateral. Normalmente estos van a ser en los cuales nos vamos a estar enfocando para nuestro trabajo. Aquí de este lado podemos ver tanto el epicóndilo lateral como nuestro epicóndilo medial. Normalmente, pues ya como se los había mencionado anteriormente, nuestros epicóndilos van a ser las prominencias óseas que vamos a encontrar en la porción distal del húmero. Entonces, aquí en nuestra imagen se pueden ver igual tanto de esta derecha el lateral como de nuestra porción izquierda el medial. En este caso, nosotros en el codo de tenista nos vamos a enfocar más en la porción lateral. Normalmente nosotros en la porción del epicóndilo lateral vamos a tener la mayoría de los orígenes de los músculos extensores de la muñeca. Estos músculos son considerados como músculos extrínsecos, ya que no van a permitir, bueno, van a permitir el movimiento de nuestra mano y nuestra muñeca, pero no se encuentran como tal dentro de esta articulación, sino que su origen primordial y más que nada las partes musculares se van a encontrar en partes superiores, que son el antebrazo, y su origen en la parte de epicóndilo. Aquí en nuestra imagen del lado izquierdo voy a hacer un pequeño zoom. Podemos ver que tenemos nuestro músculo extensor largo del carpo y el corto del carpo. Aquí está un poco mal esta imagen. Nuestro músculo extensor largo va a ser esta parte que está arriba. Normalmente el extensor largo su origen va a ser supracondilio, y nuestro extensor corto, que es el que aquí tenemos mal marcado, va a ser esta imagen de acá abajo, el cual su origen va a ser exactamente en nuestro epicóndilo lateral de nuestro húmero. Aquí perdón por el error de la imagen, pero el de arriba sí es el extensor largo y el de abajo tenemos que es nuestro extensor corto. Bueno, también en la imagen puedes ver nuestro músculo extensor cubital del carpo. Y como les había mencionado, estos normalmente van a ser extensores de nuestra muñeca y van a ser músculos externos. Normalmente estos músculos, la mayoría de su vientre se va a encontrar en los 2/3 superiores del recorrido del antebrazo, y en el tercio inferior es cuando estos van a empezar a hacer tendón, los cuales van a ingresar a sus inserciones en las porciones del carpo. Bueno, entonces tenemos como definición que es una epicondilitis. Una epicondilitis es una actividad que va a aumentar mucho la carga sobre los tendones comunes de los extensores de la muñeca. Normalmente va a estar dado por movimientos muy repetitivos del codo. Una cosa que se me olvidó mencionarles en la diapositiva anterior es que, por ejemplo, tenemos que los músculos radial largo y corto del carpo nos van a ayudar mucho también, no solo a la extensión de la muñeca, perdón, sino también van a tener una pequeña función de flexión de codo. O sea, no es muy grande la participación, pero también biomecánicamente ayudan a hacer un movimiento en cierta medida pequeña de flexión de codo.
¿Cuál va a ser la epidemiología de nuestra epicondilitis lateral o codo de tenista? Normalmente en la población general vamos a encontrar que va a haber de 1 a 3% de personas que van a ser afectadas con esta patología. La incidencia media va a ser de 0.4 a 0.7. Esta normalmente es la incidencia que se encuentra en consultorios de medicina general. Ya aplicado al deporte, se hizo una encuesta en la Asociación de Tenis de Estados Unidos. En esta encuesta, de los entrevistados fueron 529, pero fueron deportistas recreativos. O sea, realmente estos, como cualquiera de nosotros que va y se dedica a practicar algún deporte, pero no de manera profesional. Entre estos deportistas podemos encontrar que la articulación que se lesionó más fue nuestro codo. Esto fue un 20% de las lesiones que se pudieron encontrar. ¿Cuál va a ser la prevalencia de las lesiones? Que va a ser 10.6 lesionados por cada 100 jugadores. Entonces ya sabemos que la prevalencia va a ser la cantidad de enfermos que tenemos con el padecimiento, bueno, de personas que tenemos con el padecimiento, y la incidencia va a ser de 0.6 lesiones por cada 1000 horas de juego. Entonces la incidencia son los casos nuevos que van saliendo de determinada patología, en este caso nuestra tendinitis de, de codo de tenista. Entonces, ¿qué es lo que nos va a dar un mayor riesgo de lesión en nuestros jugadores, nuestros atletas? Es que vamos a tener un uso de la práctica mayor de 2 horas diarias. Entonces, si tenemos a alguien que está haciendo por lo menos este deporte que es tenis, se encontró que hay de 2 a 4 veces mayor riesgo de padecer codo de tenista si se tiene una práctica mayor a 2 horas. En el Abierto de Francia, por ejemplo, tenemos que se hizo seguimiento de 3 años a los competidores de este certamen, y solo hubo una lesión de 700 jugadores. Entonces esto incluye a los veteranos. Si se dan cuenta, pues hay mucha diferencia entre las personas que lo usan de manera recreativa y lo hacen de manera profesional. Esto a que nos lleva entonces a que parte de nuestro mecanismo de lesión va a estar muy dado por la técnica. Siempre la técnica va a ser lo que nuestros deportistas tengan mayor riesgo de lesiones. ¿Cuáles van a ser nuestros principales factores de riesgo? La edad, principalmente mayores de 30 años, con una prevalencia entre los 45 y 54 años, más que nada por el tipo de actividad y por los cambios que se van haciendo por el paso del tiempo. El tabaquismo, la obesidad, obviamente algo que ya hemos mencionado anteriormente, movimientos repetitivos, van a ser iguales o mayores a 2 horas diarias, y actividades que posean cargas mayores a 20 kilogramos. O sea, no me refiero como tal a la imagen de la persona de la derecha que esté cargando peso en ese sentido, pero que sí esté teniendo carga sobre los músculos de la muñeca. Bueno, entonces nuestra etiología va a ser principalmente el extensor radial corto del carpo y el extensor común de los dedos. Entonces ya les había mencionado realmente que estos músculos casi siempre su origen va a ser en el epicóndilo lateral de nuestro húmero, ¿vale? Entonces, también nosotros al tener en ese momento en ese punto anatómico nuestros inicios de los músculos, nuestro origen, vamos a tener que por el mismo origen y por el uso excesivo, que básicamente en este caso es el sobreuso, ya vimos, mayor a 2 horas diarias, movimientos repetitivos y normalmente actividades que van a aumentar la carga sobre los tendones de la muñeca, son lo que nos va a estar ocasionando principalmente la inflamación de esta zona. Entonces ya lo habíamos visto. ¿Cuál es el mecanismo de lesión de la epicondilitis
eh, lateral, perdón, van a ser los movimientos repetitivos, van a ser movimientos que son realizados con rapidez y con fuerza. Y vamos a tener movimientos excéntricos en el que se alarga la unidad músculo-tendón bajo una carga. Aquí algo muy importante es que no debemos de confundir este tipo de movimiento excéntrico rápido de un gesto deportivo a los movimientos excéntricos que se hacen en la parte de rehabilitación. O sea, son cosas distintas, y no quiere decir que los movimientos que se estén haciendo excéntricos de extensores de la muñeca vayan a ocasionar esta lesión. Son cosas completamente distintas. Entonces, principalmente el mecanismo de lesión en el tenis, como ya habíamos visto, van a ser la mala técnica del golpeo. O sea, siempre va a depender mucho igual de nuestra técnica. Casi siempre en todos los deportes, si se posee una mala técnica, tenemos más, somos más propensos a padecer alguna lesión. También tener un tipo de raqueta inapropiada. También de los atletas va a depender mucho de la fuerza, su resistencia y la movilidad que tengan. Entonces, esto nos quiere decir que si tenemos una mecánica adecuada, nosotros vamos a minimizar el riesgo de una tendinopatía. Y esto va a hacer que, tengamos una menor recurrencia después del tratamiento. Entonces, siempre lo importante aquí va a ser cuando ya tengamos la lesión, se haya la rehabilitación, lo principal siempre va a ser mejorar la técnica. Entonces, siempre vamos a tener que tener una evaluación primordial por parte de tu entrenador, difícilmente, tu fisioterapeuta o algún otro profesional calificado. En este caso, por ejemplo, nosotros, un médico del deporte. Pero pues más que nada de todo este tipo de evaluaciones nos va a hablar nuestro compañero Emiliano. Entonces, aquí algo muy importante, ya habíamos visto que mucho va a recaer sobre la técnica. Entonces, normalmente en un servicio de tenis vamos a requerir siempre tener una mecánica adecuada para poder tener un menor riesgo de lesiones. Entonces, lo que tenemos que hacer es que la mayoría de nuestra fuerza, o sea, un 50% de la fuerza del golpeo de tenis tiene que venir de cadera y pelvis. O sea, realmente no va a tener que venir de la porción superior del cuerpo, sino de nuestra parte inferior, que van a ser cadera y pelvis. Y no debemos hacer uso excesivo de nuestra muñeca. Si hacemos uso excesivo de la muñeca, vamos a tener una mayor predisposición a las lesiones. Entonces lo que tenemos que hacer es una integración adecuada de nuestra cadena cinética. Entonces vamos a tener que partir de la cadena inferior hacia la superior, ¿vale? Entonces tenemos que tener una flexión mayor a 10 grados. Esto nos va a ayudar a que se reduzca la torsión del hombro y del codo. Y esto va a hacer que se reduzca el riesgo de lesiones. De ahí vamos a subir a la parte superior, perdón. Entonces aquí es donde se va a generar mucho menos fuerza que en la parte inferior. Se supone que en la parte inferior tenemos que tener más allá del 50% de la fuerza que se va a requerir para el golpe de tenis, ya sea saque o una respuesta de un servicio. Entonces aquí el hombro debe generar 21%, el codo 15% y la muñeca solo el 10%. Entonces solo de esta manera, llevando este tipo de mecánica adecuada, es como vamos a tener menor riesgo de lesiones. Entonces, obviamente, como vimos en diapositivas anteriores, los atletas amateur normalmente no dominan este tipo de mecánica del juego de gesto deportivo, y es por eso que estos tienden a tener más lesiones. Entonces ya habíamos visto que nuestro mecanismo de lesión va a ser pronación excesiva del antebrazo. O sea, esto ya son parte de los errores que existen en la biomecánica. Entonces vamos a tener pronación excesiva del antebrazo en combinación con la muñeca en los servicios. Entonces esto va a aumentar mucho la carga excéntrica y repentina de los extensores del antebrazo. Vamos a tener una extensión excesiva de la muñeca antes del impacto y durante el seguimiento de un golpe. Normalmente los revés. Aquí algo muy importante es que, por ejemplo, los revés se ha visto que una manera efectiva de disminuir la lesión por el golpe de revés es hacerlo siempre a dos brazos. O sea, no solo utilizar la fuerza de
de la muñeca de nuestro brazo dominante, que también va a ser casi siempre más lesionado, sino que apoyarse de la otra mano para poder disminuir este impacto. También vamos a tener una contracción continua de los extensores de la muñeca, y esto va a hacer que tengamos un seguimiento insuficiente, y vamos a tener que van a ser las fallas más comunes en el revés de los principiantes, pero también en los atletas profesionales llegan a tener la falla no biomecánicamente, sino que solo a utilizar una sola mano. En el equipo actual de tenis se han puesto en la parte del mango de la raqueta eh, amortiguadores para tratar de disminuir el impacto que tienen sobre la vibración en los brazos, pero no se ha visto que realmente no disminuyen el impacto y que no están beneficiando en nada al atleta. O sea, realmente no hay un beneficio de la utilización de amortiguadores en las raquetas. Entonces, fisiopatológicamente, se hicieron desde los 90 biopsias quirúrgicas, se le hicieron estudios de histopatología para poder ver la respuesta de una reparación fallida dentro del tendón. Realmente como tal, al menos la literatura que estuve viendo, no se sabe adecuadamente, o sea, al 100%, cuál es todo el mecanismo fisiopatológico de la tendinitis en general, de las tendinopatías, perdón, pero sí se han podido ver algunas alteraciones estructurales que se tienen en las tendinopatías. Principalmente este tipo de lesiones ya son tendinopatías, y normalmente más que tendinitis es una tendinosis, porque van a ser procesos más crónicos lo que vamos a estar teniendo. Van a ser condiciones degenerativas. Se dice que no es inflamatoria, pero sí hay parte de células de respuesta inflamatoria en los estudios de histopatología, y esto va a ser obviamente una tendinopatía. Fisiopatológicamente, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a tener un aumento de macrófagos, vamos a tener inclusiones de hierro, vamos a tener rupturas microscópicas de las fibras, parciales o totales, y vamos a tener alteraciones vasculares. En las alteraciones vasculares, a lo que se refiere realmente es a la formación de nuevos vasos. O sea, vamos a tener formación de nuevos vasos, vamos a tener angiogénesis en los sitios lesionados. Además de que vamos a tener una alteración de las fibras este, de colágeno, principalmente, como ya habíamos visto en clases anteriores, uno de los colágenos, el colágeno que más va a predominar en los tendones va a ser este colágeno tipo 1. Entonces lo que se va a encontrar en las lesiones de la tendinosis principalmente, vamos a tener una mala formación, o sea, se va a perder la forma del colágeno tipo 1, ya no van a estar adecuadamente se me fue la palabra, perdón. Bueno, van a perder su orden, y aparte de eso ya se van a empezar a encontrar más fibras de colágeno tipo 3. Entonces esto, al tener nosotros mayor colágeno tipo 3, va a ser un colágeno menos resistente, y al ser un colágeno menos resistente también podemos ser tener mayor predisposición a las lesiones. Y como les había dicho, también vamos a tener presencia de sustancias de la respuesta inflamatoria. Vamos a tener presencia de ciclooxigenasa tipo 2, interleucina 6, respuesta inflamatoria leve de bajo grado. Entonces, principalmente esas son las lesiones fisiopatológicas que vamos a encontrar en una lesión de este tipo, que son las tendinosis. A continuación, mi compañero Emiliano va a continuar con sintomatología, diagnóstico y tratamiento. ¿Qué tal, compañeros? Bueno, pues yo les voy a dar la segunda parte de esta presentación de epicondilitis. Ya Eric nos habló un poco sobre la fisiopatología y la forma en la que se genera el daño, principalmente lo que es
a nivel de tejidos. Ahora yo les voy a hablar un poco más sobre la clínica y el tratamiento que tenemos en cuanto a esta enfermedad. Primero que nada, la sintomatología, ¿qué es lo que nos va a presentar este tipo de patologías? Bueno, pues lo primero, obviamente, y por lo que te va a llegar el paciente siempre, pues es por el dolor. Este dolor, en la inmensa mayoría de los pacientes te lo van a traducir que ha sido durante semanas, incluso meses o hasta años. En la gran mayoría de ellos va a ser un dolor crónico. Son pocos los que te llegan en agudo, ya que normalmente van a realizar diferentes tipos de terapias y tratamientos para tratar de disminuir este dolor. Posteriormente vamos a hablar de la severidad del dolor. Leve, pues vamos a hablar de que este dolor le permite todavía continuar con algunas actividades o incluso el deporte que normalmente practica. Y severo va a interferir con sus actividades de la vida diaria. Incluso hay pacientes que nos comentan que el dolor es tan fuerte que no les permite dormir o los despierta. Exacerbaciones de este tipo de patologías, pues es principalmente posterior a realizar movimientos repetitivos del codo y muñeca. Los pacientes te van a referir que durante el día estuvieron realizando mucho los movimientos y pues por ende se va a exacerbar el dolor. En cuanto a la clasificación, esta va a depender o sea, tenemos otra clasificación que va más adelante, pero en cuanto a la clasificación del dolor o de la sintomatología, pues vamos a hablar directamente de leve, moderada y severa, y pues también podemos hablar de agudo y crónico, que bueno, como ya sabemos, agudo es menor a 3 semanas y crónico es mayor a 3 semanas. En cuanto a la exploración física, ¿qué vamos a ver en estos pacientes? El diagnóstico, en la inmensa mayoría de los casos, lo vamos a hacer clínico. ¿Qué van a presentar? Bueno, van a presentar mayor sensibilidad de la zona, principalmente, como su nombre lo dice, en el epicóndilo lateral y la masa muscular extensora proximal de la muñeca. De la misma forma, van a presentar dolor a la extensión de la muñeca y contrarresistencia con el codo en extensión completa. De la misma forma, pueden presentar dolor con la flexión pasiva de la muñeca con el codo en extensión completa. Es, digamos, la forma más común en la que nos vamos a encontrar dolor en estos pacientes, y obviamente existen maniobras específicas para intentar generar este tipo de dolor y lograr hacer un diagnóstico adecuado, que son las que les ponemos aquí, que es precisamente lo que acabo de decir hace ratito. Puedes palpar directamente en la zona del epicóndilo mientras sostienes la muñeca. La otra es una flexión pasiva de la muñeca y con el codo completamente en extensión, y una extensión de la muñeca contra resistencia con el codo también en extensión. Estas tres nos pueden dar dolor a nivel del epicóndilo y pues nos darían un cuadro positivo para epicondilitis lateral. De la misma forma, podemos hablar de test específicos, como sería el test de codo de tenista, como su nombre lo dice. En con el codo completamente en extensión, estabilizando al paciente. ¿De qué manera lo vamos a estabilizar? Vamos a colocar la mano sosteniendo el codo, pero con el pulgar en la parte de adentro, en la parte, digamos, de la anterior, y el resto de la mano o el resto de los dedos en la parte posterior. De la misma forma, el paciente va a cerrar el puño, va a pronar el antebrazo y va a desviar radialmente y extender la muñeca contra resistencia. O sea, al mismo tiempo que genera una desviación radial, va a generar una extensión de muñeca contra resistencia. Sí, será positiva si el paciente presenta dolor en esta área. Y el otro es el book test o test del libro, donde el paciente se le va a pedir que sostenga un libro con la extremidad afectada, con el brazo levantado, y puede ser el codo completamente en extensión o puede ser como lo muestra la imagen. Después de unos segundos, obviamente un libro pues que pese un poco, no le vayan a dar un librito chiquito de esos que leían cuando eran niños. Un libro grandecito que pese un poco, tampoco le vayan a dar una enciclopedia. El paciente debe de presentar dolor relativamente rápido, ¿vale? En cuanto al diagnóstico por imagen, lo primero, lo más sencillo, pero también no tan específico, son las radiografías. En el caso de las radiografías, normalmente vamos a ver cambios solamente en pacientes crónicos. En pacientes agudos es difícil que veamos algún cambio, a menos que tengamos algún trauma severo en el que queramos descartar algún tipo de fractura. Si no es así,
es muy difícil que veamos algo en una radiografía en un paciente en agudo. En pacientes crónicos sí vamos a observar calcificaciones en la zona de inserción de los tendones, precisamente en el epicóndilo, y en algunos, incluso ya pacientes mucho más avanzados, pudieran presentar degeneración articular, un poco de osteoartritis, pero fuera de eso, las radiografías no son la mejor manera de diagnosticar o de ayudarnos a diagnosticar esta patología. Posteriormente pasamos al ultrasonido musculoesquelético. Bueno, como ustedes saben, el ultrasonido musculoesquelético siempre va a tener el detalle de que es operador dependiente, ¿ok? Entonces, dependiendo de quién lo esté realizando, es lo que vamos a poder observar en el ultrasonido. En la mayoría de los casos, cuando tenemos, como les comentaba hace rato, que la mayoría de los pacientes no nos llegan en agudo, vamos a poder observar engrosamiento de las fibras de los tendones o del tendón. En algunos casos podemos llegar a observar roturas y uno que es un poquito más común, la neovascularización. Pero para poder observar neovascularización, pues obviamente necesitamos un ultrasonido tipo Doppler. Las ventajas que tiene pues es que no es invasivo, se lo puedes realizar prácticamente a cualquier paciente y pues nos puede ayudar en cuanto al tema del tratamiento, que es lo que vamos a ver más adelante, pero pues podemos realizar algunas infiltraciones o algunos tratamientos guiados por el mismo ultrasonido. En cuanto a las imágenes que podemos observar, bueno, esta me parece que es bastante sencilla de ver y bueno, como se puedan dar cuenta está bastante bien explicada, nos habla que existe el epicóndilo lateral, la cabeza radial, la zona de la articulación y si ustedes se dan cuenta esta es la zona donde se inserta el tendón justo en el epicóndilo y viene señalado con flechitas en ambas imágenes que nos habla de que existe un aumento de la ecogenicidad de la zona. Entonces, esto nos habla de que probablemente aquí ya exista un grado de calcificación o esté en proceso de calcificación. De la misma forma, si ustedes se dan cuenta, puede haber un poco de infiltración, principalmente en esta zona nos lo observamos un poco más, porque se ve bastante aumentado el tejido. Infiltración me refiero a que existe edema en toda la zona, se ve un poquito más oscuro. Y aplicándole el Doppler, que es lo que les comentaba hace un momento, pues mucha vascularización donde no debería de existir, ya que pues como bien lo sabemos, los tendones no son áreas o regiones que deberían de estar vascularizadas de esta manera. Entonces, el ultrasonido nos puede ayudar bastante, pero pues como les comento, totalmente operador dependiente, ¿ok? Entonces, o sea, a tomar cursos de ultrasonido. Por último, probablemente el que nos da mejores datos, pero por sus costos y que también es una patología en la que el diagnóstico se hace prácticamente con la clínica, tenemos a la resonancia magnética, pues que casi no se utiliza. Normalmente se utiliza en pacientes que ya tienen bastante cronicidad. Estamos hablando, perdón, de pacientes que tienen aproximadamente 6 meses o un poco más y que se está buscando el plan quirúrgico adecuado. Si ustedes se dan cuenta, pues aquí es bastante notorio la zona en la que se encuentra el problema, igual la articulación, el epicóndilo, la cabeza del radio, y pues bueno, aquí ya podemos observar, si ustedes se dan cuenta, hay como una especie de halo negro alrededor, pues todo esto es edema, aumento de la intensidad en los tejidos en esta zona, que se ven bastante blancos, esto es de la misma forma, puede ser un poco de calcificación, y lo más probable es que sea un paciente que tiene, yo creo que hasta más de un año con esta patología. Entonces, lo más seguro es que este paciente ya estuvieran preparándolo para su tratamiento quirúrgico. En cuanto a la clasificación, existe una clasificación específica, la verdad es que no se ocupa tanto, pero pues es bueno conocerla. Esta se va a dividir en cuatro niveles. Es la de Nirsch y Krauscha, perdón, creo que es alemán. Y el nivel 1 es una inflamación peritendinosa, que pues es lo que conocemos como tendinitis. Actualmente, pues como todos ya sabemos, el tema de la tendinitis, tendinosis, el debate que existe. Pero bueno, vamos a hablar de inflamación peritendinosa para no meternos tanto en detalles. En cuanto al número 2,
existe una degeneración angiofibroblastica en la zona de los tejidos. El número 3 va a existir la misma degeneración angiofibroblastica y vamos a empezar a encontrar un poco de fibrosis. Y el número 4 es exactamente la misma degeneración, pero ya vamos a encontrar calcificación. Como el anterior, pues como bien lo podríamos clasificar ya en el número 4, ya que existe ya calcificación de los tejidos. Por último, el tratamiento. ¿Qué le vamos a ofrecer o qué le vamos a dar a estos pacientes? Bueno, depende. Si nos llegan en agudo, lo principal es evitar que esto se haga crónico. ¿Cómo lo vamos a evitar? Pues tenemos que enseñar al paciente a realizar los movimientos de manera diferente o que modifique lo que está realizando. ¿Por qué? Pues porque primero tenemos que encontrar la causa. ¿Qué es lo que está generando esta patología? ¿Cuál es el movimiento repetitivo que está realizando este paciente y por lo que le está doliendo? Y posteriormente lo podemos modificar. En cuanto de manera aguda, pues como les comentaba, disminución del dolor y buscar la manera de reparación de tejido, principalmente, pues como bien lo sabemos, ¿no? Este tipo de tejidos no se deben de dejar de mover, pero debemos de quitar el estímulo que está generando el problema, pero eso no significa que los dejemos de mover. Mandar ejercicios específicos para que estos tendones sigan generando fuerzas de tracción. La otra parte del tratamiento pues es lo funcional, que es desaparecer las deficiencias, o sea, probablemente requerimos un poco más de fuerza en el vientre muscular y que no exista limitación para su vida diaria. Y también la parte restaurativa, que es desaparecer el dolor, por lo menos en reposo, y que el dolor en la actividad, si no se puede desaparecer, que sea el mínimo. En cuanto les comentaba, lo mismo del tratamiento, pues existen componentes esenciales. Uno, pues es la educación del paciente, lo que les decía hace un momento. Tenemos que educar al paciente sobre el movimiento repetitivo que está generando y qué es lo que le está causando esta patología. La modificación de las actividades, principalmente es dar descanso y aprender a llevar los descansos adecuados, porque también esto es muy importante. Y por último, realizar ejercicios que serían ejercicios de estiramiento de los tendones de esta zona. Este, Continuando, ¿qué podemos darles a los pacientes como tal? O sea, ¿qué les podemos ofrecer en cuanto a terapias, ya sean invasivas o no invasivas? En cuanto al ultrasonido terapéutico, hablando en específico de vamos a tener que algunos de ellos presentan una mejor regulación del dolor, una mayor reparación del tejido. El otro es la electroterapia, igual nos va a ayudar con la regulación del dolor, perdón, y la reparación del tejido, ya que también genera una estimulación celular. El que sigue es la infiltración. Aquí pusimos el ejemplo de la dexametasona, que es como el corticosteroide, que es el de más fácil acceso, pero pues podemos utilizar varios. Podemos utilizar betametasona, metilprednisolona, que es de depósito, y varios de estos corticosteroides. Obviamente, pues tomando en cuenta los efectos adversos que los corticosteroides pueden generar en los tendones. Siempre hay que tomar en cuenta esa parte y no darlos tan a la ligera. Y la crioterapia, bueno, como bien todos sabemos, en las últimas investigaciones han disminuido el uso de la crioterapia en agudo. Ajá. ¿Para qué? Para ayudar a que el tejido se restaure y no disminuir esa parte de la inflamación que nos va a ayudar precisamente a la restauración del tejido. Pero eso no quiere decir que la crioterapia no sirva o no se deba de utilizar. ¿Ok? Se puede utilizar siempre y cuando se utilice en los momentos adecuados. ¿Qué otro tipo de tratamientos podemos ofrecer a estos pacientes? Pues existen diferentes ortesis. La más común y que es yo creo que en algún momento prácticamente todos le hemos mandado a algún paciente es la famosa codera de tenista, que el ejemplo más similar es el que tenemos en el cuadro A, que es un soporte que va directamente en la zona del epicóndilo, no, perdón, en la zona de la cabeza del radio, en la parte más proximal del antebrazo, y por debajo del codo. En este caso es como una abrazadera, esta va a generar disminución del dolor, va a limitar a los extensores de la muñeca y va a generar una dispersión de las fuerzas. Va a aumentar lo que es el área para la fuerza tensil.
También existen soportes completos que van desde el codo hasta la muñeca, que es como el que tenemos en el ejemplo tipo B, que van a tener la posición de la muñeca entre 35, 40 hasta 45 grados de extensión y te van a permitir el uso de la mano. Son un poquito más invasivos, entre comillas, pero también funcionan bastante bien. Lo que normalmente ocupamos un poquito más es el A. En cuanto a agentes físicos, bueno, varios de aquí pues conocemos el kinesiotape. Algunos hemos tomado cursos acerca del kinesiotape y pues existen diferentes formas en las que se puede colocar y que nos podrían ayudar a disminuir el dolor en la zona. Vamos a hablar de una disminución de las fuerzas tensiles de origen, la técnica de diamante, que también que es realizar una ventana prácticamente con kinesiotape para disminuir el punto de presión. El otro es colocarlo de manera como un asterisco, no es precisamente este de acá, este es una cruz, pero el otro es un asterisco, faltarían dos, para disminuir también el punto de presión de la zona. Y bueno, también colocarlo dependiendo de lo que estemos buscando. Si estamos buscando inhibir el estímulo o activar la musculatura. Probablemente en un inicio vamos a buscar inhibir el estímulo, en lo que disminuimos el dolor. Pero posteriormente, cuando ya queramos agregar ejercicios específicos para el aumento de la fuerza o activar un poco más estos músculos y estos tendones, pues vamos a colocarlo de forma en la que activemos el trabajo de estos tendones. Entonces, pues es importante conocerlo y si se puede aplicar y lo sabemos aplicar, pues que mejor. En cuanto a los tipos de ventana, pues hay varios. Este es uno, bueno, este no es con kinesiotape, pero pues sigue algo similar, que es que se busca disminuir el punto de tensión y los que ya les había mostrado hace un momento. ¿Okay? En cuanto a terapia manual o terapia física, ¿qué le podemos ofrecer a los pacientes? Pues más que nada es ayudar en cuanto a la movilización de las articulaciones, generar una extensión activa del codo, apretar algún objeto, una técnica activa-activa que sería médico-paciente y la movilización de los tejidos blandos. También podemos ayudar un poco con la punción seca, que es con agujas tipo de acupuntura. Se va a buscar liberar la tensión de los tejidos. Entonces, es una técnica que en algunos pacientes funciona bastante bien. Digo, yo en lo personal la he utilizado en pacientes, pero en hombro, en pinzamientos de supraespinoso, no al inicio, no en agudo, pero posteriormente ya un poquito más adelante del tratamiento he utilizado la punción seca y pues la verdad es que la mayoría han respondido bien. No es obviamente algo maravilloso, pero sí varios de ellos han respondido bastante bien, entonces es una buena técnica que podemos utilizar y que es de mínima invasión, ¿ok? Entonces, pero pues como les comentaba, lo principal es reeducación o educación, disminución del dolor y posteriormente ejercicio para que ese tendón no se deje de mover y las fuerzas de tracción sigan existiendo, ¿ok? Y bueno, pues por nuestra parte sería todo. Espero haya quedado bastante claro. De todos modos, pues si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues nos vamos a ver la siguiente clase. Ahí podemos responder todas estas preguntas o todas estas dudas que ustedes pudieran generar. Y pues nada más, disfruten el congreso los que vayan, los que no, pues estudien un rato en su casa, ¿vale? Cuídense mucho, que estén muy bien.